Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Continuando con las capacitaciones de salud ocupacional, el día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Pelayo Fiestas García, quien nos expondrá el tema primeros auxilios. Se recuerda que mantendremos los micrófonos apagados. También estoy colocando cada cierto tiempo en el chat el registro de la asistencia. Muy buenas noches, doctor Pelayo. Ampliaremos su imagen para que usted pueda iniciar la exposición. ¿Ya? En este momento comparto pantalla. Bien, ¿sí? A ver, ¿Ya? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Sí? sí, dime si ya Abra su está el micrófono. ¿No micrófono. se le escucha? Usted puede abrir su micrófono. Ahora sí, ¿ya se escucha? A ver, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Sí se escucha a los dos, A doctor. ver, Buenas noches. A los dos se les escucha. voy a dejar de compartir. A ver, Sí se escucha. La doctora Karina ha dicho que sí se escucha. activar. Está su micrófono, está abierto, doctor. De Mirta, repente Mirta, le Mirta, sube. A ver, Mirta, buenas noches. Mirta, se escucha al ratito, doctor. Se le está escuchando al doctor, ¿ah? un ratito. Un minutito. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Ahora sí, perfecto, ya. Todos se escuchan. Entonces, voy a ir silenciando a las personas que ingresan y usted está, ya. Compartimos entonces. ¿Me escucharon la presentación? ¿Sí o no? ¿Escucharon? Bueno, a los que están recién ingresando, parece que estaba bajo el audio. Estamos presentando, a ver, un momentito, por favor, al doctor Juan Pelayo Fiestas García, especialista en medicina familiar y comunitaria. Él trabaja como médico asistencial en el Servicio de Medicina e Emergencias del Hospital Carlos Alcántara. El tema que él nos expondrá será primeros auxilios. Bien, compartimos pantalla y ahora sí, doctor. Sí le escucho. Ya. ¿Me escucha? Bien. ¿Sí? Se cortó un rato, pero espero que me escuchen. Ahora sí, ¿me Sí, están sí. escuchando? Todos lo Hola, escuchan, están ellos en silencio, no hay problema. buenas noches con todos. Gracias, gracias por asistir. Gracias por la invitación también. El día de hoy, bueno, algunos ya me conocen. Trabajo en el Hospital Carlos Alcántara, médico de familia. Trabajo en el servicio de medicina, básicamente en emergencia. El día de hoy vamos a tocar sobre todo primeros auxilios, unos primeros auxilios que nos van a facilitar tanto en el domicilio como en el hospital, por ejemplo, cuando estemos haciendo nuestra labor y de repente, pongamos un ejemplo, una persona adulta se desvanece, por X motivo se corta, sufre una quemadura, etcétera. Y los que primero van a estar, en realidad no siempre van a ser los médicos, siempre va a estar el que está al costado, el familiar, el que lo estaba atendiendo en caja, en admisión, el que le estaba tomando la sangre, el que le estaba sacando unos rayos X, el de seguridad, etcétera. Ellos son los primeros que van a actuar. Y esta parte, esta exposición se basa en eso, ¿no? En explicar de manera fácil y sencilla cómo actuar ante ciertas actividades. Los primeros auxilios, por definición, son las medidas o actuaciones a realizar como el auxiliador, como la persona que va a prestar ayuda en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente o, en este caso, la enfermedad súbita, ¿no? Con material al inicio prácticamente improvisado, ¿no? Inclusive en la casa siempre va a ser un material prácticamente improvisado hasta la llegada del personal de salud. Siguiente. Eh, Deben de saber que el auxilio es importante para que nosotros podamos salvar inclusive hasta la vida de un paciente, ¿no? De una persona, ¿no? Inclusive es la línea muy frágil, la línea muy delgada entre la vida y la muerte. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Lo primero que va a hacer es siempre conservar la vida, ¿no? Y no solamente la vida, sino disminuir
algún grado de discapacidad que pueda ocasionarle a la persona algún tipo de accidente. Esto me refiero a evitar las complicaciones físicas y psicológicas, ¿no? Ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. En este caso, a nuestro servicio de emergencia, ¿no? Los principios o cómo actuamos en los primeros auxilios, ¿no? Primero, deben de tener en cuenta que cuando nosotros vamos a actuar, cuando vamos a prestar nuestra ayuda como auxiliador, nosotros debemos estar seguros que el escenario donde nosotros vamos a actuar es un escenario seguro, ¿no? O seguridad del escenario. Este es el primer eslabón y uno de los eslabones más importantes. Les pongo un ejemplo. Imagínense que están en un centro comercial y en este centro comercial ocurre un tiroteo y ven una persona que está tirada en el piso sangrando, ¿no? En este caso, lo primero que tienen que hacer es detener el sangrado. La primera maniobra que deberían hacer es una compresión directa. Pero ojo, no se olviden que el escenario tiene que estar seguro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a esperar que en realidad la persona que ha disparado sea capturado, sea reducido para que ustedes o algún personal pueda actuar. ¿Qué pasa si ustedes se acercan? Se pueden convertir en una segunda víctima. Otra de las cosas que tenemos que aprender es cómo activar los sistemas de respuesta a emergencia. Nosotros, cuando estamos en un domicilio, sobre todo en domicilio o en la calle, cuando sucede un accidente, nosotros debemos de tenerlo bien claro a quién tenemos que llamar. Si es al 105, si es al 116, si es al 106, dónde llamar y qué decirles en ese momento y con exactitud dónde me encuentro para que los puedan auxiliar, ¿no? Brindar los primeros auxilios adecuados y esto sí conlleva algo de práctica, ¿no? Y en esta parte de la exposición lo que vamos a tratar es de resumirlo un poco hasta el último eslabón, que es en los primeros auxilios, que es el traslado adecuado, ¿no? Nosotros, hasta que no lo veamos encaminado a una persona que le prestamos auxilio, no va a terminar nuestro trabajo, sea cual sea la función que debemos realizar, inclusive hasta cuando llega el personal de salud. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de primeros auxilios en situaciones especiales. Supongamos que hay personas, hay una larga cola en la caja de admisión, en el sitio de terapia, de rayos X, de consulta, en la casa, el papá, la mamá, el sobrino, y de repente viene un dolor torácico. En mi mente, lo primero que uno está acostumbrado es que cuando viene un dolor torácico, como no, algunos no somos profesionales de salud, lo primero que pensamos es en el corazón, ¿cierto? Entonces, hay que distinguir ciertas cositas que nos van a dar indicios suficientes para decir que ese dolor torácico es una emergencia y que debemos llevarlo inmediatamente antes que avance un posible infarto o antes de que esta persona entre en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, las causas de dolor torácico, lo principal siempre es pensar en corazón, hasta no demostrar lo contrario. Hay órganos como la aorta, que es la arteria más grande de nuestro organismo, como el pulmón, como el esófago, como inclusive la piel, la parte externa, como los músculos del tórax, como los huesos y cartílagos que nos pueden producir un dolor torácico. ¿Cuáles son las tres principales características del dolor torácico? Estrictamente, sobre todo del corazón, que nos tienen que decir que este paciente tengo que llevarlo inmediatamente a emergencia. Uno, que el dolor debe ser opresivo. La persona siente como si alguien se le hubiera parado con los dos pies en el pecho. Dolor tipo opresivo. Usualmente se puede irradiar a cuello o a alguna extremidad o a algún brazo, en este caso, por ejemplo, el brazo izquierdo, ¿no? Entonces, tengo un dolor opresivo que se está irradiando y aparte de eso veo a un paciente medio somnoliento, pálido y sudoroso, lo primero que tengo que hacer es pensar es que el paciente está teniendo un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo primero que tengo que pensar. Pero no pierdo tiempo, los llevo directamente a la emergencia. Siguiente. Entonces, cuando es dolor torácico, es un dolor tipo opresivo, le llamamos un dolor tipo anquinoso.
es retroesternal. Es un dolor que ya está durando inclusive más de 20 minutos, ¿no? Puede producir hipotimia o nosotros lo que lo conocemos como desvanecimiento, ¿no? Crea una sensación de angustia. Lo que el paciente refiere es que tiene una sensación de muerte, ¿no? Puede ir acompañado de sudoración, palidez, desvanecimiento, lipotimia, náuseas y vómitos. Entonces, inclusive el paciente se encuentra débil, ¿no? Entonces, este paciente dentro de las 2 a 4 horas puede fallecer inmediatamente porque ese infarto puede ir creciendo, creciendo, comprometer la mayor parte del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, dejar de bombear y se puede desencadenar un ritmo, una arritmia cardíaca, puede suceder un paro cardiorrespiratorio. Siguiente. Entonces, ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer, supongamos que estamos en la casa, supongamos que estamos en admisión, en triaje, etcétera, lo ponemos al paciente en un escenario seguro y cómodo, ¿no? Reconozco las cosas que me pueden decir que es un posible infarto agudo de miocardio. Si estoy fuera de un hospital, si estoy fuera, en este caso fuera del hospital, vamos a tener que llamar a los números o a los sistemas móviles de emergencia. En este caso, el 116 o el 106, no sé si los habrán visto, sobre todo en algunas ambulancias, ¿no? ¿Cuál es el 106? ¿Alguien sabe quiénes son? El SAMU, bomberos, policía, STAE, sobre todo son el sistema móvil de urgencias, ¿no? El SAMU, el 116, los bomberos, podemos utilizar, si nosotros estamos asegurados, el número 117, ¿no? Estos son los tres principales números que acá, al menos en Perú, podemos utilizar para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Muchas veces la gente inclusive no sabe a qué número llamar e inclusive en alguna vez han tratado de comunicarse con el 911. Esto lo tienen que tener claro para activar los sistemas móviles de emergencia, ¿no? A veces podemos conseguir un botiquín o en algunos casos, o ya hoy en día, la mayoría de establecimientos de salud como los grandes malls van a encontrar un desfibrilador externo automático para uso de cualquier persona que por ahí pueda presentar un paro cardiorrespiratorio. Ojo, que yo no estoy diciendo que el infarto o miocardio es igual a un paro cardiorrespiratorio. En lo que es infarto, hay lesión del corazón, o puede ser falta de irrigación del corazón, que se obstruye todo, que va a destruir parte del músculo cardíaco, pero esto lo puede llevar a un paciente a que desencadene una arritmia cardíaca y por lo tanto termine en un paro cardiorrespiratorio. Es importante un desfibrilador y saber usar el desfibrilador, ¿no? Si consume el paciente algún tipo de medicamentos, y esto nos pasa muy seguido, algunos pacientes, sí, en realidad es un dolor de tipo anginoso, de tipo cardíaco, pero usualmente dejan por ir a la consulta o por ir a tomar su examen laboratorio, dejan de tomar su medicina y comienza a aparecer el dolor. En este caso, sí se podría decir a la persona o en este caso al paciente que tome su medicamento, ¿no? Si no hay ninguna contraindicación, las guías de la Asociación Americana del Corazón, inclusive antes de la llegada a un hospital, sí se recomendaba la administración de aspirina de 160 a 325 miligramos, ¿no? En este caso, nosotros tenemos las presentaciones de 100, inclusive hay presentaciones de 500 miligramos, ¿no? Con 2 tabletas a 3 tabletas sería suficiente antes de que pueda ser socorrido por algún profesional de la salud. Ojo que no tiene que haber contraindicación, ¿no? ¿Qué pasa si estos pacientes que están haciendo un infarto pierden el conocimiento, no responde, no respira, no tiene pulso? Este paciente entró en paro cardiorrespiratorio y necesitamos iniciar una reanimación cardiopulmonar y utilizar el desfibrilador. Siguiente. Entonces, esa es una de las cosas, una de las patologías más frecuentes que nos puede llegar como real emergencia, ¿no? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta y que es muy frecuente, al menos en el servicio de emergencia, son los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares pueden tener distintos nombres, le llaman ictus,
infarto cerebral, ¿no? Stroke, algunos le llaman hemorragia cerebral, ¿no? Adquiere distinta terminología, ¿no? De los cuales ninguno está mal, pero nosotros acostumbramos a llamarlo como accidente cerebrovascular, ya que esto puede ser de tipo, nosotros le denominamos isquémico, cuando es la obstrucción de una arteria que deja de irrigar cierta parte del cerebro y por lo tanto, al no haber sangre, se produce el infarto cerebral, ¿no? O la otra situación que no es una obstrucción, sino que hay una ruptura, muchas veces de una malformación arteriovenosa no diagnosticada y que puede crear en una hemorragia cerebral. Lo más frecuente, más del 90%, siempre van a ser por obstrucción de tipo isquemia, ¿no? De tipo infarto cerebral. Siguiente. Estos son todos los nombres, como ya les había dicho, como lo conocen: infarto cerebral, hemorragia, derrame, ataque cerebral, ictus, ¿no? Trombosis, embolia, etc. Siguiente. Entonces, para saberlo diferenciar, sobre todo, el mayor porcentaje es de tipo isquémico, o sea, obstructivo. Uno segundo, que es hemorrágico, que es más que todo por la ruptura de alguna arteria. Una de las más frecuentes es de alguna malformación arteriovenosa no diagnosticada, ¿no? En los abuelitos podría ser por contusiones, ¿no? Definitivamente el infarto de tipo isquémico, el infarto cerebral es el más frecuente en lo que vemos en medicina. Nosotros tenemos, bueno, nuestro hospital por el nivel de complejidad no nos permite llegar a lo que es en algunos sitios que se produce o lo que realizan es el código stroke, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un probable infarto cerebral, ¿no? Si está dentro de las primeras horas, 2, 4, algunos neurólogos intervencionistas pueden hacer hasta las 12 horas en una unidad de cuidados intensivos, una trombólisis, ¿no? Pero eso ya lo dejamos a hospitales en realidad de mayor complejidad, tipo 4. Siguiente. Entonces, en infarto, el accidente cerebrovascular se pueden presentar en realidad un montón de sintomatología. La más frecuente es que el paciente tenga asimetría facial. Algunas veces pedimos que sonría y están con una parálisis facial. No pueden mover alguna parte del cuerpo, ¿no? Se puede presentar como brazo y pierna izquierda o brazo y pierna derecha. Hay disminución o parálisis de la fuerza de alguna parte de mi cuerpo. No siempre se presenta así, ojo. Inclusive puede tener dificultad para emitir o hablar palabras. Es como si hablara como un borrachito, ¿no? Son síntomas que se pueden presentar muy frecuentes, pero ojo, hay otros pacientes que, por ejemplo, se pueden presentar con la inestabilidad para la marcha. Pacientes que están mareados y que solamente tienen inestabilidad de la marcha. Ahí estamos hablando de algunos tipos de infarto, sobre todo de alguna parte del cerebro que nosotros le llamamos fosa posterior, ¿no? Entonces puede haber dificultad para el habla, puede haber pérdida repentina de la visión, puede haber lo que es el vértigo, nosotros conocemos como vértigo central, ¿no? Puede haber debilidad, puede haber algún tipo de hormigueo. Entonces, en estos pacientes, ojo, cuando son accidentes cerebrovasculares, no se recomienda administrar ningún tipo de medicamento. Y lo principal es llevarlo a un hospital lo más pronto posible. Siguiente. Una de las escalas que nosotros utilizamos, o que la personal de salud, que no sea médico, enfermero o que trabaje en un hospital o el público en general, puede utilizar esta escala. Esta es la escala prehospitalaria de Cincinnati, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente le pedimos que haga 3 cosas. Número 1, que nos muestre el gesto de sonrisa, ¿no? Se queda con una comisura inmóvil y la otra la puede mover, ¿no? Ya tenemos un punto. Lo siguiente es que con las manos, con las palmas hacia arriba, le vamos a solicitar que mantenga los brazos bien extendidos. Si hay alguna caída de algún lado, ya sería un segundo punto, inclusive estaríamos 50% seguros de que esto es un
accidente cerebrovascular. Y a veces le pedimos que repita una frase y la persona o no te entiende, tiene una cara de que no puede expresarme, o te habla, por decirlo así, en estos términos, como un borrachito, o tiene dificultad, y tú le preguntas al familiar, pero él habla así. No, doctor, él no habla así. Y ahorita tiene la dificultad, ¿no? Muchas veces lo conocemos como disartria. Tenemos 3 puntos. Con estos 3 puntos, más del 78% de probabilidad que el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular. Siguiente. Entonces, todos, primero, cuando vamos a actuar, tenemos que estar en un escenario seguro. Luego, colocar al paciente en un lugar cómodo, ¿no? Ver que esté consciente, que esté respirando adecuadamente. ¿Por qué? Porque un infarto o un accidente cerebrovascular puede deteriorar tanto el estado de conciencia de la persona que inclusive tienes que ir corriendo a la emergencia porque puede suceder un paro respiratorio o necesite ser intubado, ¿no? Su estado de conciencia es muy deteriorado. Y si tengo una persona que sí, que está manteniendo el cuello, que lo veo que está respirando, ¿no? Y lo más probable es que tenga pulso, me da tiempo, y estoy hablando de minutos, ¿ah? No estoy hablando de horas. Me da tiempo para llegar o llevarlo a la emergencia. Ya saben, deben de aplicar la escala Cincinnati, deben de llamar inmediatamente a los sistemas móviles de emergencia, en este caso el 116 o el 106, ¿no? No dar de beber, no dar ningún tipo de medicación, ¿no? Y si el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio, necesitamos hacerle una reanimación cardiopulmonar. Muchos de estos pacientes que sufren un accidente cerebrovascular se tiende o tienen primero muchos factores de riesgo, sobre todo son hipertensos, son dislipidémicos, tienen algún grado de obesidad o sobrepeso, son fumadores, ¿no? Edad muy avanzada. Estos factores de riesgo hacen que estas personas puedan sufrir este tipo de eventos. Siguiente. He tratado de resumir sobre las dos principales patologías que se pueden presentar en la vida diaria. Otra de las cosas son las lesiones de tejidos blandos, ¿no? Sí, son problemas muy comunes, ¿no? Que pueden causar inclusive un daño grave, una discapacidad o inclusive la muerte, ¿no? Además de los tejidos blandos, además de los huesos, cartílagos, están recubiertos por músculos, grasa, tendones, ligamentos, membranas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la lesión de tejido blando es prácticamente atravesar nuestra principal barrera, que es la piel, ¿no? Y atravesar esto con algún tipo de arma X, ¿no? Puede ocasionarnos inclusive algún grado de discapacidad o nos puede producir a la larga un proceso infeccioso. Siguiente. Entonces, las lesiones pueden ser abiertas o cerradas, depende de la integridad de la piel. Siguiente. Cuando son abiertas, ¿no? Entonces, son producidas por algún tipo de objeto. En este caso, voy a decirlo de frente, si tengo un destornillador y este destornillador ha sido utilizado para punzar a una persona en la piel o donde sea, es una herida punzante. Si este objeto que ha producido la lesión, daño o integridad de la piel tiene algún un lado con filo, es una herida cortante. Si alguna lesión se ha producido por un objeto como un martillo, es una lesión contusa, ¿no? Por un objeto contundente. Y ahí he puesto, sobre todo, es el que raspa la zanahoria para las comidas. Sobre todo, es para demostrar que son las heridas de tipo lacerativo, las laceraciones. ¿Cómo son las laceraciones? Le pongo un ejemplo. Agarran a una persona de la cabeza y la arrastran por toda la pista. Luego la levantan y van a ver cómo están todas sus piernas. Están laceradas. Siguiente. Entonces, aquí, bueno, es en mi mano izquierda, tengo una herida punzante, es una herida cortante, es una herida lacerante y es una herida contusa, ¿no? Ahí claramente tengo 4 fotos donde puedo diferenciar que lo he hecho
con un destornillador, con un cuchillo, con un martillo o con una herida lacerativa, ¿no? Ahora es más fácil poder diferenciar los tipos de heridas. Siguiente. Entonces, al tener algún tipo de lesión, sobre todo las de cuero cabelludo, van a ver que muchas veces van a ser muy sangrantes, ¿no? Sobre todo las heridas de cuero cabelludo. Es una lesión puntiforme mínima y tú ves al paciente, a la persona o al individuo que está totalmente bañado en sangre, ¿no? Y la gente se horroriza, se asusta. ¡Oh, Dios mío! Esto se va a morir, se va a desangrar, ¿no? Entonces ustedes ya deben de saber, deben de mantener la calma y deben de recordar esto que les estoy diciendo, que son heridas muy profusas, pero en realidad sí pueden ser muy mínimas, ¿no? Entonces, usualmente deberíamos tranquilizar a la persona, tener las manos lo más limpio posibles, ¿no? Utilizar protección porque vamos a tener contacto con secreciones o líquidos de otro agente corporal, ¿no? Entonces deberíamos lavar la herida, en este caso, una herida que no es muy profusa, la debemos lavar. Si es muy sangrado, como el cuero cabelludo, como una herida muy larga, lo que debemos de hacer es detener el sangrado, ¿no? Detenemos el sangrado, de preferencia con gasas estériles, pero ¿qué pasa si no tenemos gasas estériles? Podemos tener o colocar polos o trapos limpios en la herida y comprimir directamente. Si mi herida es acá, yo pongo mi gasa, mi trapo acá y comprimo directamente, inclusive utilizando el peso, ¿no? Entonces, cuando hay que detener una hemorragia, se realiza esto, ¿no? Cubrimos la herida, lo inmovilizamos con un vendaje suave, ¿no? Si hay mucho sangrado, un vendaje un poquito más fuerte, y trasladamos al paciente. Siguiente. En el caso de las lesiones cerradas, siguiente, ¿no? Las lesiones cerradas de tejido blando, son estas como las que aparecen en las fotos, ¿no? No ha habido discontinuidad, no ha habido lesión de la piel, ¿no? Pero sí se nota que ha habido algún tipo de extravasación de pequeños vasos, a eso le llamamos como equimosis, o extravasación o salida de sangre por debajo de la piel, en este caso sería un hematoma. Y muchas veces son heridas, bueno, son heridas debajo de la piel, son producidas por algún tipo de contusión, ¿no? Y cuando son como arriba, grande, colección de sangre, a eso le llamamos hematoma. Pero cuando se han roto pequeños vasos muy capilares y han adoptado una coloración muy parecida, no son colecciones, a eso nosotros le llamamos esquimos. Siguiente. Entonces, una de las situaciones especiales que se puede presentar es las amputaciones, ¿no? He dicho especial, pero no muy frecuente, ¿no? Las amputaciones, sobre todo, son accidentes laborales. Sobre todo, la mayor frecuencia siempre se va a presentar en accidentes laborales, que pueden ser desde muy mínimos, como un dedo, hasta muy máximos, como perder algún tipo de extremidad. Entonces, ¿qué hacer cuando sucede una amputación? Lo primero, siguiente. Regresamos a la amputación. Lo primero que debemos de hacer en una amputación, vamos a tratar de detener el sangrado. Vamos a tratar de detener el sangrado. Y hay dos formas de detener el sangrado en lo que es amputaciones. Hay dos formas de detener el sangrado. Supongamos que aquí en la amputación, con un apósito, gasa o trapo limpio, con presión directa. Si no podemos mantener la pérdida de sangre con la compresión directa, tenemos que utilizar
como se veía en el gráfico, un torniquete, ¿no? Ahora, solamente hoy en día la indicación de torniquete está en lo que es amputación, ¿no? ¿Dónde se tiene que colocar el torniquete? Muy por encima de la lesión, ¿no? Porque yo no puedo, si esta es la amputación, yo no puedo poner acá el torniquete, porque probablemente no me haga efecto. Tengo que irme un poquito más alejado de la herida para que pueda producir el efecto de torniquete, ¿no? Entonces, hay otras situaciones que nos llevan a emergencia, que se pueden presentar en niños, en adultos, que son los objetos empalados, ¿no? Los objetos empalados son estos objetos que han atravesado la piel y se han quedado ahí, ¿no? Nosotros, dependiendo del recorrido, podemos suponer que ha adquirido o ha dañado órganos más internos, ¿no? En este caso podemos suponer que inclusive ha dañado el vaso, si es el del lado izquierdo hacia arriba puede haber dañado el hígado, ¿no? Etcétera. Entonces, el lesionar un órgano interno, por lo general, sugiere que este paciente va a entrar en sala de operaciones lo más pronto posible. ¿Qué se indica? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tengo que decirles es lo que no deben de hacer, es sacar el objeto, porque ya hay un recorrido. Si ustedes lo sacan, aumenta la probabilidad de que, si por ahí un vaso estaba doblado con el punzón o con el objeto, cuando lo sacan, alta probabilidad de que ese paciente se desangre y muera en cuestión de minutos. Dependiendo de la localización, en realidad el tiempo va a ser nuestro peor enemigo. Si es un objeto a nivel del corazón o a nivel del abdomen y ha penetrado y dañado un órgano interno importante como el hígado, el vaso o el corazón o el pulmón, ese paciente, si no llega rápido a la emergencia, va a terminar muerto o desangrado, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es no retirarlo, fijarlo con lo que tengamos, esparadrapos y inclusive algún tipo de compresión, esperar a los auxiliadores. En momento de desastre sí tendríamos que trasladarlo nosotros mismos, ¿no? Pero lo importante que quiero que se lleven es que no lo deben de extraer. Siguiente. Una de las cosas que, bueno, felizmente no es frecuente, pero sí se puede presentar, son las evisceraciones, ¿no? Estas personas usualmente son producto de lesiones por un objeto cortante, ¿no? Tal vez por agresiones, robos, accidentes, y terminan eviscerándose, saliendo los órganos internos, saliendo hacia el exterior, ¿no? Entonces, algunas de las personas lo que tratan de hacer es volverlos a introducir. La verdad que está totalmente contraindicado volverlos o tratarlos de introducir. ¿Por qué? Porque eso no va a regresar por sí solo. Lo que tienen que hacer es cubrirlo y trasladar inmediatamente al paciente. Siguiente. Entonces, las hemorragias. En esta parte, quiero que tomen como dato muy importante que la mayoría de pacientes que sufren de accidentes o se mueren de un mal manejo de la vía respiratoria o se mueren de sangre. Entonces, si una persona está en casa, en domicilio, en el trabajo, ven que alguien se desangra, tiene que tener en la cabeza que esta persona puede morir desangrada si es una herida muy profusa, ¿no? Como concepto de la hemorragia, la pérdida de sangre debido a una agresión, ¿no? Se considera la vía natural de la circulación sanguínea, las arterias, vasos y capilares, ¿no? Siguiente. ¿Puede identificar la siguiente? ¿Puede identificar si el sangrado es de tipo, es de una arteria o es de una vena o es de un capilar? Definitivamente, en la mayoría, el 90% sí lo podemos identificar, ¿no? Entonces, cuando es de una arteria que está sangrando, por lo general la herida ha sido profunda. Por lo general, esa herida sale a chorro, sale como si tuviera pulso.
y es un color rojo rutilante, es un color más claro. ¿Por qué? Porque las arterias por lo general llevan sangre oxigenada. Si la hemorragia es de tipo de venoso, es un sangrado en capa, en lámina, con una coloración de un rojo más vinoso, ¿no? Más fácil de detener con la compresión, a diferencia de la arterial. Y las hemorragias capilares, que por lo general son por escoriaciones, heridas, y son unos sangrados más tenues que inclusive no corre riesgo la vida de la persona, ¿no? Siguiente. Entonces, siempre es bueno tener un equipo de protección. Nosotros en la emergencia, cuando sabemos que sí vamos a tener contacto con líquidos corporales, lo principal que debemos hacer es utilizar guantes, ¿no? Y siempre es bueno utilizar guantes porque no sabemos qué enfermedades puede acarrear si nosotros como auxiliadores tenemos a una víctima o un paciente, ¿no? Los usos de lentes para las salpicaduras, ¿no? Y las máscaras para disminuir enfermedades de vía aérea, ¿no? Siguiente. Estos son métodos de contención de las hemorragias. Algunas veces las hemorragias han sido a través de la nariz y algunas personas lo que hacen es presionar la nariz y llevarlo hacia atrás. Totalmente equivocado, porque cuando sangra la fosa nasal, por lo general deberíamos llevarlo al paciente hacia adelante. Con una gasa, con un trapo limpio, presionar la parte externa y presionar hasta que llegue la ayuda, no hasta que, no 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos, porque nosotros no sabemos en cuánto tiempo se va a detener el sangrado y nosotros no vamos a saber tampoco si la persona tiene algún trastorno de coagulación, por ejemplo, ¿no? Algunas veces están comprimiendo, porque las hemorragias, la mayoría de hemorragias se detienen comprimiendo, están comprimiendo y dice, ya, a ver, no gotea. A ver, sigue goteando. A ver, no, directo, ahí, compresión directa. La presión siempre es directa, ¿no? Nunca se olviden del uso de guantes, apósitos, gasas o, por último, improvisando trapos limpios. Siguiente, ¿no? Una de las cosas que puede ayudar son los métodos de contención o presiones indirectas. En la figura de arriba están viendo a una persona que a nivel de su brazo derecho está haciendo una compresión de la arteria braquial y en la parte de abajo está haciendo una compresión de la arteria femoral. ¿Ayuda a disminuir el flujo de los sangrados? Sí, ayuda, ¿no? Pero para eso sí hay que tener un poco de experiencia. Siguiente. Otra de las cosas que nos va a ayudar va a ser la elevación de la extremidad, la elevación del miembro inferior. Pero esto sobre todo en los sangrados de tipo venoso. Siguiente. Fracturas. Con respecto de fracturas, como el sangrado, la hemorragia, la herida es la pérdida de continuidad de la piel, en lo que respecta a las fracturas es la pérdida de continuidad de un hueso, asociado a una lesión de tejido blando, porque los huesos por lo general están rodeados de músculos, piel y tendones, ¿no? Pueden clasificarse en fracturas cerradas, cuando se ha roto un hueso, por decirlo así, pero no hay lesión de la piel, o una fractura abierta o puerta expuesta, cuando parte del hueso ha atravesado la piel, ha salido y permanece afuera del hueso o se ha vuelto a retraer. En ese caso estamos hablando de fracturas expuestas. Siguiente. Los síntomas generales, para tener en cuenta, debe haber un traumatismo previo, ¿no? Salvo en algunas fracturas espontáneas, ¿no? Lo que vamos a encontrar es el chasquido o ruido característico, ¿no? Alguna vez la persona que está fracturado ha escuchado cómo se le rompió el huesito como si estuviera comiendo un pollo Kentucky Fried Chicken y se está comiendo la alita, ¿no? Va a haber herida, va a haber sangrado, va a haber deformidad, no va a estar tan recto si sucede, por ejemplo, acá, ¿no? Va a haber impotencia funcional, porque por ahí parte de
la fractura al lesionado algún nervio cercano o por el dolor, por eso va a haber impotencia funcional, va a haber inflamación, va a haber equimosis, ¿no? Y una de las cosas principales es que la persona se mantiene quieta. ¿Por qué se mantiene quieta? Porque al moverlo, al movilizarlo, va a presentar el crujido o el dolor, ¿no? Y es un dolor que no calma espontáneamente. Siguiente. Entonces, la fractura cerrada, lo que debemos de hacer es inmovilizar y trasladar al paciente. No debemos jalarlo para alinearlo, no debemos, eh, no debemos hacer maniobras, no debemos sobar, no debemos hacer flotación, ¿no? Porque eso ya se encarga del traumatólogo. El traumatólogo se encarga de, a través de técnicas, alinear el hueso, ¿no? Y colocarle su vendaje de yeso. Ojo que en un porcentaje terminan haciéndolo eso, pero momentáneamente porque terminan en sala de operación, ¿no? Una de las cosas por las cuales no se hace es que los tipos de fractura, los tipos de ruptura del hueso van a ser distintos. No solo va a ser transversal, o sea, no solo se va a partir en dos, sino puede ser oblicua, puede ser en espiral o puede ser en conminuta. Conminuta significa que la fractura ha sido, el hueso se ha roto en varias partes. Y esta es una de las fracturas, una fractura que requiere sala de operación. Siguiente. En lo que son las fracturas abiertas, antes de inmovilizarlo el brazo, antes de inmovilizarlo, de colocar dos pequeñas tablillas que atraviesen dos articulaciones, tienen que cubrir la entrada, ¿no? La pérdida de la piel, la ruptura de la piel con un apósito limpio. ¿Por qué? Porque si está expuesto va a aumentar el riesgo de infecciones no solo de la piel, sino del hueso, y eso le llamamos osteomielitis, ¿no? Ojo que si está sangrando, lo primero que debemos de hacer también es controlar la hemorragia, ¿no? Si el hueso está afuera, no hay que tratar de introducirlo, no hay que tratar de retirar las astillas o los fragmentos óseos. Hay que inmovilizarlo y trasladarlo al hospital más cercano. Siguiente. Tenemos ahí en la figura del lado izquierdo de su computadora una fractura expuesta, hay una deformación, hay una equimosis, hay un sangrado escaso. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Está cubriendo con una gasa estéril la exposición del hueso. Y lo siguiente que va a ser un vendaje suave. No está haciendo un vendaje compresivo porque no hay un sangrado profuso. Lo siguiente es tratar de inmovilizar esa pierna y trasladarlo al centro asistencial lo más pronto posible. Siguiente. Ahora, ¿cómo lo inmovilizo? Las inmovilizaciones pueden ser utilizadas, pueden ser realizadas con múltiples cosas que tenemos. Polos, pitas, palos, etc. ¿No? Pero acá va la principal característica de una inmovilización. Ven ahí donde estoy marcando la rodilla de la persona, la rodilla de la persona. Entonces, supongamos que a este nivel es la fractura. ¿Qué es lo que han hecho? No han puesto dos inmovilizadores laterales pequeños, ¿cierto? Han inmovilizado casi toda la pierna. Y una vez que han inmovilizado toda la pierna, han puesto varios puntos de unión, ¿no? Con algún tipo de objeto que se puede amarrar, varios puntos de unión para que quede inmovilizado. Pero ojo, como se darán cuenta, no han puesto en la lesión. Si no tenemos, en este caso, en la figura de arriba, algún fijadores, palos, etcétera, podemos utilizar como la figura de abajo la misma pierna del paciente, ¿no? Inclusive en la figura de arriba se darán cuenta que han inmovilizado con algún tipo de cartón, palo y vendaje, ¿no? Con un brazalete que lo puede él mismo
sostener y llevarlo así a la emergencia. Siguiente. Otra de las patologías frecuentes en la emergencia en traumatología son la luxación, ¿no? Y se entiende por luxación cuando el hueso se ha desplazado de la articulación, ¿no? En este caso no es fractura, sino que yo tengo una articulación normal que me permite hacer ciertos movimientos. Cuando la articulación se sale del lugar, va a producir lo que le llamamos luxación. ¿Cuáles son los síntomas principales? Se llama articulación bloqueada. Como ya no está la cabeza en la articulación, lo que va a hacer es ya no va a cumplir esa función, va a estar bloqueada, ¿no? Va a haber deformidad, no se va a ver igual que la otra articulación. Va a haber dolor intenso, inclusive va a haber equimosis, que es la coloración azulada, la coloración morada, por decirlo así. Siguiente. Entonces, lo que debemos de hacer es inmovilizar en la misma línea de la deformidad. Si yo tengo una luxación en el hombro, yo no puedo hacer que el paciente tenga así el brazo, tenga así. Lo llevo lo más cercano a su pecho, vendo, hago un vendaje y así lo llevo a la emergencia, ¿no? No debemos poner la articulación en su sitio. No se crean tompos, así, jalan así a las películas antiguas, porque pueden, en el transcurso de realizar una reducción de una luxación, pueden producir alguna lesión de algún nervio o de alguna arteria y termina con cierto grado de discapacidad. Eso se lo dejamos a los profesionales de salud. Y el traslado urgente al centro asistencial, sobre todo donde cuente con traumatología. Siguiente. Esguince. Con respecto al esguince, se define como una distensión ligamentosa sobrepasando el límite normal de la amplitud articular, ¿no? Esguince o torcedura, ¿no? Siguiente. Esto se puede clasificar en 3 grados. El primer grado, por decirlo así, si yo tengo varios filamentos de un ligamento, ¿no? Entonces, cuando se me rompen pequeñas fibras, pero sigue la función del ligamento, es primer grado. Va a producir dolor, edema, hinchazón y coloración violácea, ¿no? Va a haber dolor por ejemplo, si es de tobillo, va a haber dolor a la deambulación. Cuando es de segundo grado, ¿no? Va a haber más aumento del tamaño, del volumen, ¿no? Es más doloroso, ¿no? Hay cierto grado de limitación para la movilización del pie. La recuperación puede ser de muchos más días. El esguince de tercer grado, ya definitivamente todos los esguinces de tercer grado, es cuando ya hay una ruptura más del 50% del ligamento y la mayoría de ellos entran a recuperación o a operación y recuperación de más de 2 meses. Siguiente. Hola, papacito hermoso. Hola, mis cielos bonitos. Entonces, los más frecuentes esguinces se van a presentar siempre el tobillo. Estabas corriendo porque estás llegando al tarde del trabajo y tienes que marcar. En eso pisas mal, pisas un hueco y el pie se te torció, ¿no? Esto puede suceder también con la rodilla, el esguince de rodilla, y en la muñeca también nos podemos esguinzar, ¿no? Siguiente. Los síntomas va a depender según los grados, según la gravedad, ¿no? Y podemos encontrar dolor, edema o hinchazón, ¿no? Una inestabilidad de la articulación, una coloración violácea, equimosis, ¿no? Y una incapacidad del individuo para poder trabajar o realizar alguna actividad deportiva. Siguiente. El tratamiento que le van a dar siempre a un esguince, al inicio, reposo, ¿no? Reposo
el paciente ya no tiene que utilizar esa articulación. Si está en el tobillo ya no va a poder caminar, va a tener que ser trasladado, colocar hielo que le va a funcionar como antiinflamatorio, ¿no? Y en algunos casos se utilizan, y esto ya va a cargo del médico especialista, compresión, vendaje elástico, ¿no? En algunos casos se recomienda para disminuir el proceso de inflamación de los tejidos blandos donde ha sucedido la torcedura o el esguince, la elevación del miembro inferior, ¿no? Siguiente. Las patologías o los traumatismos de columna vertebral, estos son por lo general ocasionados por accidentes de tránsito, por accidentes laborales, caídas, sobre todo más de 2.5 veces la altura de la persona, ¿no? La columna vertebral, ¿cuál es su función? Sostenernos, dar movilidad, proteger a través de las vértebras, pasa la médula ósea, ¿no? Si hay una gran lesión de alguna de las vértebras, puede seccionar, puede inflamar, puede lesionar parte de la médula y puede producir síntomas inclusive de no poder mover la extremidad, algún tipo de extremidad, ¿no? Los síntomas generales, si el compromiso del daño vertebral ha sido grande, ha sido un accidente de tránsito, una caída, ha sido muy severo, por lo general va a haber falta de movimiento de las extremidades, ¿no? Va a haber fuerte lesión, fuerte dolor en la zona afectada, ¿no? Algunas personas pierden el conocimiento, ¿no? Solamente la sospecha de traumatismo de columna vertebral nos obliga a actuar como si fuera una lesión confirmada. Siguiente. Algunas veces, como Neymar, se les ocurre engañar, pero otras veces sí son lesiones muy serias, ¿no? Siguiente. Entonces, algunas veces han visto este tipo de tablas, no solamente en el hospital, sino en los establecimientos de salud, perdón, en los malls, en los centros comerciales grandes, ¿no? Estas son las tablas de inmovilización. Porque cuando nosotros sospechamos de que una persona tiene una lesión de la columna, debemos de, primero, evitar movimientos innecesarios, estarlo moviendo de aquí para allá, ¿no? Porque supongamos que hay una persona que se ha caído del tercer piso y ha caído parado o ha caído acostado. Nosotros en realidad no debemos de pararlo, no debemos de parar. Si no estamos preparados, no debemos de pararlo, no debemos de movilizarlo, porque si hay una lesión ahí a medias, si ustedes lo voltean, pueden transformar en una lesión total, ¿no? Y por último, queda cierto grado de discapacidad, inclusive pacientes o personas dejan de caminar, ¿no? La lesión de las médulas, de la columna vertebral, de la médula ósea, son hasta el momento no recuperables, ¿no? Para trasladar a la persona se debe transportar en una superficie dura, por eso existen este tipo de tablas, ¿no? Y como mínimo, para inmovilizar al paciente y trasladarlo se necesitan 3 personas. Como ven en el gráfico, ahí tengo a 4 personas inmovilizadas, colocando el collarín, y ellos están actuando o están trabajando como si el paciente fuera una tabla. Como si el paciente fuera una tabla, así lo movilizan, como si fuera una tabla de aquí para allá para poderlo llevar a la camilla y poder ser trasladado. Siguiente. Entonces, lo mejor siempre es no realizar movimientos innecesarios, no tocarlos, porque podría lesionar o aumentar la lesión o empeorar la lesión, y esperar la llegada de la ambulancia o personal calificado. Esta es una práctica de los alumnitos en los cuales al paciente lo terminan inmovilizando inclusive hasta el cuello. Si yo tengo una persona que se ha caído 3 pisos, yo tengo que tratarlo como si no tuviera articulaciones, como si fuera una tabla. ¿Por qué? Porque para disminuir el riesgo de que tenga una lesión y esta lesión se agrave con movimientos innecesarios, ¿no? Obviamente que no a todos se les inmoviliza hoy en día, sí, sobre todo a las personas cuando no hay sospecha por lo que nosotros le llamamos cinemática de trauma, cómo sucedió el evento,
no se le realiza todo este tipo de abordaje, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a las personas que han perdido el conocimiento o que están confusos, ¿no? Porque ellos podrían podrían decirte que no tienen dolor cuando en realidad se ha habido una contusión importante ahí, ¿no? Siguiente. Las quemaduras, ¿no? Las lesiones por quemaduras también son frecuentes en el domicilio. Siguiente. Básicamente es toda lesión producida por el calor, ¿no? Por el calor en cualquiera de sus formas, ¿no? Los factores van a determinar la gravedad de una quemadura, ¿no? Siguiente. Entonces, los factores de gravedad va a ser la profundidad. A mayor profundidad, mayor lesión, inclusive hay sintomatología. Siguiente. Hay sintomatología que, por ejemplo, cuando yo tengo una quemadura muy profunda, llega hasta la última capa de la piel que ha lesionado las conexiones terminales para captar, por decirlo así, el dolor externo, ¿no? Por lo tanto, al no tener este tipo de receptores de la piel, porque están quemados, porque están lesionados, el paciente inclusive en quemaduras muy severas no va a presentar dolor. Siguiente. Avancen un poquito otro. Extensión, ¿no? Mientras más extensa la quemadura corporal, mayor probabilidad de lesiones, heridas, discapacidad e inclusive muerte. Ojo, pero no solamente eso, si la localización, por ejemplo, en las heces, en las manos, cara, orificios naturales, genitales o vías respiratorias, se considera como una quemadura grave. Siguiente. ¿No? Las edades extremas, como niños y ancianos, se consideran como quemaduras graves, ¿no? Ojo que la mayoría de quemaduras, a excepción de la de primer grado, corren riesgo de infecciones de la piel. Siguiente. Las clasificaciones podrían ser primero, segundo y tercer grado, ¿no? Para hacerlo sencillo, cuando es de primer grado, imagínense que se fueron a tomar sol y vinieron rojos como unos camarones. Entonces, esa es la quemadura de primer grado, ¿no? Afecta la capa más superficial, en este caso, la epidermis, ¿no? Entonces, la quemadura de segundo grado sí afecta no solamente la capa más externa, que es la epidermis, sino la dermis, ¿no? En este segundo grado, la característica o lo que no van a ver, a diferencia de la primera, son las ampollas. Tienes una ampolla, es una quemadura de segundo grado. Está rojo como un camarón, pero no hay ampollas, es una quemadura de primer grado, ¿no? La quemadura de tercer grado es la que afecta a la capa más profunda de la piel, en este caso la hipodermis, y con sus dos capas adicionales, dermis y epidermis. Puede afectar músculos, puede afectar nervios, vasos, pueden ser más profundas, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características? Es que va a tener una coloración distinta, ¿no? Una coloración a veces negruzca y otras veces pálida, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en el caso de en primeros auxilios en quemaduras, ¿no? Tenemos que valorar el estado de la víctima, ¿no? Evaluación inicial, ¿no? Y supongamos que ha sido una quemadura que estaba en un incendio. Lo primero que debo hacer no son las quemaduras pequeñas, sino son las quemaduras de vía respiratoria. O este paciente ha inhalado aire caliente y tiene quemaduras de la vía respiratoria. Estos sí pacientes pueden ser críticos y tengo que trasladarlos inmediatamente, ¿no? En el caso de las quemaduras, sean un poquito más, por ejemplo, por agua, por aceite, ¿no? Porque cogí la olla, por tubo de escape, por algo, por fuego, por carbón. Entonces, lo primero que debemos hacer es llevar a la persona a enfriar un poco la lesión. Algunas personas, o antes se decía que le pusieras agua fría, pero hoy en día se ha demostrado que el agua fría en una quemadura va a producir mayor daño, ¿no? Entonces puedes mantener a la persona con un chorro a modo intermedio, no tan duro porque también va a producir dolor, ¿no? Para disminuir que esta quemadura se vaya expandiendo, ¿no? En caso de algunas quemaduras de tipo químico, ¿no? Lo importante es aumentar a 15 a 20 minutos la exposición con agua a chorro. Siguiente.
Luego que hemos hecho esto, podemos cubrir la zona afectada con un trapo limpio, apósito o gasa estéril, ¿no? Y con eso podemos humedecerlo, ¿no? Para que no se pegue y trasladar. Siguiente. Adelante. ¿Ahí está bien, doctor? Sí, Ya. ya. No, no, una hacia atrás. ¿Una Hacia antes? atrás. ¿Esta? Otra. Es. Ahí está. No, es esa. Primero, Cecilia, el otro, es una más de esa. Donde sale ahí. Todavía no la veo. La siguiente de esa de que están los muchachitos es la siguiente. ¿Ahí? No, no, un poquito más. ¿Más Ah, avanzo? ¿Ahí? no, no, retroceda, Ah, retroceda, retroceda. ya. ¿Acá? Sí, sí. Ahí. Ahí. En no aplicar cremas, no aplicar cremas. La siguiente. Ah, ¿acá? Ahí, No. doctor, se queda un poco congelada Siguiente, la siguiente. imagen. La siguiente, ahí. Siguiente. Ahí. Ya. Ya. No Ya. debemos aplicar en ningún tipo de lesión las cremitas para las quemaduras, la sulfadiazina, la mupirocina, la rifocina. No debemos aplicar cremas. Debe de llegar totalmente libre de cremas en la emergencia. ¿Ya? Ni polvo de secar, ni nada. Siguiente. Ahí. Ahí. Sí. Otra de Ahí. las cosas que debemos de hacer es, como norma, no quitar la ropa de la víctima, sobre todo la que está adherida en la piel. Hay ropa, hay quemaduras donde la ropa de la persona está totalmente quemada y cuando tú intentas sacarlo, está como si pegada, como si fuera perteneciera a la piel. Esa no deben de sacarla, al menos personal no entrenado no debe de sacarla, ¿no? Solamente podemos quitar la ropa en caso de que esté impregnado de productos cáusticos o hirviendo, ¿no? Si la misma ropa le está produciendo mucha quemadura, está con algún sustancia corrosiva, ahí sí debemos quitar. Siguiente. Ya. No debemos dar de beber NC, solamente debemos humedecer los labios. Y eso tener en cuenta sobre todo en las personas que han salido o que han estado dentro de un incendio grande, ¿no? Ojo, no debemos pinchar las ampollitas. ¿Han visto? Acuérdense que cuando hay una quemadura de segundo grado salen ampollas o flictemas. En este caso no debemos de pincharlo. ¿Por qué? Porque el organismo mismo ha hecho esta ampolla para proteger esa parte de, eh, sobre todo de infecciones. Siguiente. Esta es la Ajá. siguiente. Sí, A ver. retiremos los anillos, los relojes y la pulsera lo más pronto posible, porque con el edema se van a quedar atrapados, ¿no? Si la persona está ardiendo en llamas, no debemos hacer que él corra, porque recuerden que el aire, el viento aviva el fuego. Lo que tenemos que hacer es tratar de cubrirlo o apagar las llamas con mantas, ¿no? Para disminuir la concentración de oxígeno y se puede apagar, ¿no? Siguiente. Y trasladar a la víctima lo más pronto posible, sobre todo a un centro especializado. Si yo tengo una persona que ha sufrido de grandes quemaduras, yo no lo puedo llevar a un hospital. Se ha quedado congelado, doctor. Ya, ahora sí. Ya. Con respecto a la causticación, es la impregnación de la piel con sustancias corrosivas como ácidos,
Para ponerles como ejemplo, ¿qué pasa mientras que va avanzando la diapositiva, qué pasa si a mí me cae, por ejemplo, ¿cómo se llama esto para limpiar los baños? Ácido muriático. Y yo le aplico agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a activar el producto, ¿cierto? En este caso, lo principal que deberíamos hacer es retirar el agente, ¿no? Si tengo un agua a chorro, ¿no? No una tina, sino un agua a chorro, lo puedo tratar de extraer de forma rápida, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lejía. Si yo tengo que a alguien le ha caído lejía a todo el cuerpo y yo le echo agua, no lo suficiente, le echo un poco de agua, lo que voy a hacer es voy a activar la lejía, ¿no? Siguiente. Ay, Si la causticación se produce a nivel de los ojos, debemos de lavar los ojos sí, con abundante agua antes de trasladar, cubrir los ojos, ¿no? Y trasladarlo de forma rápida a un centro, como que dice, un centro especializado. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Vamos a ir avanzando un poquito porque nos está ganando la hora, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a tratar algo resumido, lo que es la reanimación cardiopulmonar básica. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo definimos un paro cardiorrespiratorio? Como la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Cuando sucede un paro cardiorrespiratorio, lo que va a hacer es que el corazón se va a detener, ¿no? Pero va a detener su actividad mecánica. ¿Cuál es la actividad mecánica que produce el corazón? Es el bombeo, ¿cierto? Y esto se rige por una actividad eléctrica. ¿Cuál es la actividad? La actividad eléctrica, en este caso, viene a ser producida por conductos, por fibras, ¿no? Que van a dar un ritmo sinusal, van a dar un ritmo cardíaco, ¿no? Para que el corazón comience a actuar de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando este ritmo, que le llamamos sinusal, se distorsiona a través de una anormalidad eléctrica, en este caso una arritmia? Lo que va a producir es que el corazón no bombee. Lo que va a hacer es que haga cualquier cosa que se mueva como de cualquier manera menos que cumpla la función de bombeo. Entonces, va a detener la actividad del corazón, va a detener el bombeo, por lo tanto va a dejar de irrigar órganos principales y va a suceder el paro cardiorrespiratorio. Siguiente. Las guías, antes nosotros cuando hacíamos un paro cardio, cuando iniciamos RCP, cuando hacíamos una reanimación cardiopulmonar, siempre nos decían que usáramos el ABC. Abríamos la vía aérea, dábamos ventilaciones y luego dábamos compresiones. A partir del 2015, todo esto cambió. A partir del 2010, pero ya más énfasis le pusieron en el 2015, todo esto cambió. Todo esto comenzó a darle énfasis y darle mayor trama y darle mayor protagonismo a las compresiones torácicas. ¿Qué hacen las compresiones torácicas en un paro cardiorrespiratorio? Lo que tratan de hacer es la sangre que quedó en el corazón, en las arterias, tratarla de hacerla circular lo más que podamos a los órganos vitales. Pero ¿para qué hacen una compresión torácica? Usualmente no va a ser para sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio, sino lo que van a hacer es alargarle la vida a la persona. Se ha demostrado que si tú tienes un paro cardiorrespiratorio e inicias solo compresiones, la probabilidad de que la persona se alargue su sobrevida hasta que llegue profesional de salud va a ser mucho más beneficioso que si no le das absolutamente nada. Ejemplo, si ahorita a una persona le da un paro cardíaco y tú te lo quedas mirando 10 minutos, 5 minutos, perdón, en 5 minutos está muerto ocioso. Entonces, si tú agarras y ese mismo caso comienzas a comprimir solo con compresiones torácicas, lo que le vas a alargar, esos 5 minutos lo vas a alargar un poquito. ¿Para qué? Para que lleguen los profesionales de salud y lo puedan sacar del paro cardio
respiratorio. Muchos de los paros cardiorrespiratorios, más del 80% suceden en casa. ¿Y dónde está la mayor parte de personas entrenadas en un paro cardiorrespiratorio? En la emergencia de los hospitales. Entonces, como consenso final de las últimas guías, es que todas las personas deberían saber RCP. Y todas las personas deberían saber hacer compresiones torácicas y todas las personas deberían saber utilizar el desfibrilador. Siguiente. Entonces, otro de los términos, otra de las cosas que se habla mucho es de la muerte súbita, ¿no? Se lo voy a explicar como un ejemplo. Supongamos que conocen, o espero que nadie se llame Lucho, o Tino. Oye, ¿te acuerdas de Lucho? Sí, estaba en la fiesta la vez pasada, estábamos con todos reunidos, de un momento a otro agarró, se cayó, se desplomó. No sabes, murió. Pero ¿cómo así? Si era sano, no tenía ninguna enfermedad, era hipertenso, diabético, no, no era nada. Entonces, a esto más o menos es lo que nosotros denominamos una muerte súbita, a la muerte de una persona en un aparente buen estado de salud. Es una de las primeras causas de muerte cardiovasculares en el mundo, ¿no? Siguiente. Entonces, como un simple ejemplo, ya sabemos más o menos qué es la muerte súbita. Siguiente. ¿A quiénes puede afectar una muerte súbita? A la gran mayoría de las muertes súbitas se producen en personas que aparentemente se encuentran sanas, que nunca han tenido antes presentaciones o manifestaciones o han reconocido síntomas de enfermedad cardiovascular. Siguiente. Pues antes de hacer el campeonato vamos a hacer un encaje a todos. Entonces, la mayor porcentaje de muertes súbitas son de origen cardiovascular, ¿no? Y sobre todo de problemas cardíacos estrictamente. Siguiente. Entonces, recuerdan que les dije que los paros cardiorrespiratorios son por que se detiene la actividad correcta, la actividad mecánica, la función del corazón, que es una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más frecuente es ritmo de paro anormal. En este caso, el ritmo más frecuente de paro cardiorrespiratorio va a ser la fibrilación ventricular. ¿Qué significa? Que la persona estaba ahí y de repente comenzó una arritmia que se llama fibrilación auricular, el paciente cae, se desploma y entra en paro cardiorrespiratorio. A diferencia de los niños, que la principal causa son los problemas, nosotros le llamamos hipoxemia, ¿no? Los problemas respiratorios, pacientes con neumonía severa, dificultad respiratoria severa, pueden llegar a tener un cuadro respiratorio por mal patrón respiratorio y terminan en paro cardiorrespiratorio. Siguiente. Entonces ya sabemos que cuando nosotros queramos actuar, lo ideal es tener nuestros equipos de protección, sobre todo guantes, lentes, máscaras, casco, en los casos de lo que sucede en los accidentes en las empresas, ¿no? Pero muchas veces no lo vamos a tener. Pero siempre es aconsejable utilizar los equipos de protección individual. Siguiente. Un paro cardiorrespiratorio se puede presentar en cualquier lugar. Hospital, no hay cuidados intensivos, servicio de urgencia. Ahí es más fácil sacar el paciente del paro cardiorrespiratorio. Siguiente. Pero lo más frecuente es que se presente en las calles, cerca de un 80% intrahospitalario, extrahospitalario, ¿no? Y principalmente en la casa, ¿no? Entonces, la Asociación Americana de Corazón es, por decirlo así, la guía a nivel mundial para poder actuar frente a estos tipos de eventos, ¿no? Y ellos, cada cierto tiempo, cada 5 años, sacan guías actualizadas de lo que debemos hacer.
Entonces, antes existía, aquí le muestro 2 cadenas. Cada cadena tiene 6 eslabones, ¿no? Entonces, tienen gráficos, tienen números, tienen ciertas diferencias el de arriba y el de abajo, pero yo, para simplificar, la de arriba, PCRIH, significa paro cardíaco intrahospitalario, y el de abajo, paro cardíaco extrahospitalario. Me voy a enfocar en el de abajo. El primero, hay una mano y un teléfono. Significa activar los sistemas móviles de emergencia, bajar la ambulancia y reconocer el paro cardíaco. El siguiente eslabón, 2 manos entrelazadas. Una vez que reconociste y activaste los sistemas, inicias el RCP con compresiones de alta calidad. Y el tercer eslabón es el desfibrilador. Y ahí hay un término que muchas veces utilizamos, que es desfibrilación precoz, antes de los 4 minutos de haber reconocido el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque es simple. En los 4 minutos que está el paro cardiorrespiratorio, si tú le pones un desfibrilador, la probabilidad de que salga es muy alta, porque ahí está el ritmo más frecuente de paro. ¿Ah? Existen otros eslabones, que es el soporte vital avanzado, donde está la ambulancia, los cuidados post-paro, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, y el último eslabón que se agregó en las últimas guías del 2020, que es la recuperación. Nosotros no queremos sacar a pacientes del paro cardiorrespiratorio que tengan lesión o daño cerebral importante. Nosotros tratamos de actuar rápido para dejarlo lo más igual posible antes del evento. Entonces, a esto nosotros le llamamos cadena de sobrevida, cadena de supervivencia. El primer eslabón, paro, reconocimiento y activación. Siguiente. Entonces, antes de actuar, recuerden, nosotros debemos de tener un escenario seguro, ¿ya? No debe haber ningún tipo de peligro para nosotros. Primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, cuarto nosotros. Y de ahí recién ayudamos a la persona. Siguiente. Lo primero que vamos a hacer es reconocer el estado de conciencia. Nos acercamos a la persona, nos arrodillamos a la altura del hombro de la persona y con las 2 manos vamos a dar golpes en los hombros y con voz enérgica preguntarle, ¿está usted bien? ¿No? ¿Qué buscamos con esta pregunta, que a veces puede ser esto irónica? Es ver algún, verificar el estado de conciencia. Porque si me dice, sí, me caí, ya sé que no soy frente al paro, ¿cierto? Pero si no me responde absolutamente nada, lo siguiente que debo hacer es, siguiente, llamar a los sistemas móviles de emergencia, ¿no? O mandar a activar a los sistemas móviles de emergencia, ¿no? Si yo me encuentro solo, yo mismo lo hago. Si yo estoy con otras personas, mando a activar los sistemas móviles de emergencia. E inclusive puedo decirles que traigan un desfibrilador. Hoy en día los desfibriladores, la mayoría de mall tiene un desfibrilador. Entonces llama al 106, que es el SAMU, llama al 116, que es los bomberos, llama al 117, que es el STAE, ¿no? Los sistemas móviles de emergencia. Una vez que ya reconociste, ya activaste los sistemas móviles de emergencia, lo siguiente que hace el profesional de salud es verificar si el paciente respira y pulso a la vez. Pero cuando no somos profesionales de salud, comenzamos de frente a las compresiones torácicas. Siguiente. Siguiente. Oh. Sí, sí, sí. No, hacia adelante. Entonces, ¿se acuerdan que le dije que activaran los sistemas móviles de emergencia? Llaman al 106, 116, tengo una paciente inconsciente, no responde, no respira, no tiene pulso, voy a hacer RCP, estoy en el hospital, cerca del hospital Carlos Alcántara, etcétera, ¿no? Una vez que cuelgan, comienzan las compresiones torácicas. Ojo,
porque hay operadores telefónicos entrenados. ¿Qué significa? Que tú puedes llamar, y si no sabes hacer RCP, te mantienes en la línea en altavoz para poder ser guiado, que te guíen para hacer las compresiones torácicas de buena calidad. Siguiente. Esto sí se ha demostrado que es muy efectivo. Luego de que hemos activado el reconocido, pasamos a hacer el RCP de calidad. Siguiente. De alta calidad. Lo primero, debemos de saber colocar las manos, ¿cierto? Lo primero que debemos actuar es mantener las manos lo más estiradas posible. Luego de eso lo vamos a entrelazar. ¿No? ¿Ven cómo estoy entrelazado? ¿No? Acá. Abierto. Uno entrelazado, la mano no dominante entrelazada, y la mano dominante es la que va a primar para hacer la compresión torácica. Brazos bien extendidos, con los codos lo más extendidos, y voy a estar sobre el paciente, ¿no? ¿Qué parte va a ser la compresión? No toda la palma, no lo va a hacer toda la palma. Por lo general lo va a hacer esta región, y la región hipotenar, que es la que va a estar haciendo la compresión torácica. Siguiente. Los dedos, por lo general, estos dedos que están extendidos, no tocan el tórax del paciente, porque esta mano va a hacer que yo haga la compresión con la región hipotenar, ¿no? Brazos lo más recto posible, no se puede poner siempre rectos. Hombros, codos, manos caen alineados y verticalmente sobre el pecho del paciente. Siguiente. Entonces, ven cómo está posicionado, está sobre el paciente. ¿Por qué? Porque la fuerza no va a salir de la flexión de los codos. La fuerza va a salir de los brazos extendidos y del movimiento del tronco de la persona que realiza las compresiones torácicas. Traten de poner algo en sus rodillas, porque si van a hacer compresiones torácicas, ténganlo por seguro que lo van a hacer más de 10 minutos si están fuera en la calle, ¿no? Siempre se arrodillan cerca del hombro del paciente. Utilice el peso de su cuerpo para hacer las compresiones, para hacer la compresión torácica. No flexione los brazos, ¿sí? Y la compresión directa es con la región hipotenar, con el talón de la mano dominante. Siguiente. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo a una frecuencia realmente ni tan rápido ni muy lento. A una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Porque profesionales que no son de salud solamente dan compresión. Pero si son profesionales de salud entrenados, van a hacer 30 compresiones con posterior 2 ventilaciones de 1 segundo cada uno. Siguiente. Para hacer una compresión de alta calidad no solamente se necesita una frecuencia, sino también una profundidad. Una profundidad entre 5 a 6 centímetros. Comprimimos el tórax y va a haber una reexpansión. Así como comprimimos, vamos a dejar que el tórax vuelva a su tamaño, a su diámetro normal, antes de volver a hacer la compresión. Sin soltar, por decirlo así, sin despegar el talón del tórax del paciente. Siguiente. Hicimos una compresión y también debemos permitir que sigue. Ellas son sobre todo maniobras frente a mentón, pero esa no la vamos a aplicar.
Como últimas recomendaciones en lo que es el paro cardiorrespiratorio, siempre hay que minimizar las interrupciones, ¿no? Porque si dejamos de comprimir, va a dejar de bombear ese corazón y lo más probable es que disminuya la sobrevida del paciente, ¿no? En algunos casos que la persona puede hacer ventilaciones, debemos de evitar las hiperventilaciones. Siguiente. Este es un simulador de desfibrilador externo automático. En algunos países se llama como desfibrilador de acceso al público. Hoy en día lo van a ver con esta señal, corazoncito con flecha y que diga DEA o desfibrilador. Y hoy lo vamos a encontrar en muchos establecimientos de salud. Lo importante es que todo el mundo ya debe estar preparado y entrenado para poder hacer uso de estos desfibriladores. Siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer para utilizarlo? Lo primero que debemos hacer es que debemos de prenderlo. Así como se prende el celular con un círculo y un puntito en el centro, usualmente esto lo traen de color verde, lo prendemos. ¿Por qué debemos de prenderlo primero? Porque él nos va a decir los pasos a seguir. Nos va a decir, conecta los parches en el tórax del paciente. Vamos a ver los parches y van a tener unos gráficos donde nos dice dónde con exactitud debemos de colocar. Una vez que estén bien colocados, el mismo desfibrilador va a analizar el ritmo. Para esto no debemos de tocar para nada al paciente en este momento, ya que son equipos muy susceptibles que cualquier movimiento puede hacer que no nos realice una buena evaluación, ¿no? Entonces, una vez que detecta si es que se puede desfibrilar o no, te va a decir se sugiere una descarga cargando, pero no va a descargar hasta que tú apretes el botón de descarga. No se descargan automáticamente. Siguiente. Así como ven, el botón de arriba, verdecito, así la mayoría tiene. Con eso lo prendes, lo enciendes. Siguiente. Y con el de abajo descargas. Cuando tú realizas una descarga, acuérdate de que nadie lo tiene que tener o nadie tiene que estar alrededor de la persona porque puede ser que limita la corriente eléctrica, ¿no? Los mismos parches, como ya les había dicho, los van a colocar en esta forma debajo de la clavícula derecha y debajo o ingresando debajo de la mamila por debajo de la axila, ¿no? Más o menos a la altura de la mamila, ¿no? Esta posición va a ser utilizada para colocar los parches y poder desfibrilar. Siguiente. No se olviden de que una persona cuando se le realiza la desfibrilación tiene que alejarse. Se va a aplicar la descarga y con la descarga vas a volver a hacer las compresiones torácicas. Una vez que se descargó, no debes de tienes que reiniciar las compresiones torácicas. ¿Hasta qué momento? Hasta que el paciente se mueva o hasta que los profesionales de la salud decidan cuándo detener el RCP. Otra de las cosas que podemos hablar son las obstrucciones de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? Entonces, por definición, una obstrucción es el impedimento del paso del oxígeno a los pulmones con algún cuerpo extraño o del mismo organismo, llevando a la víctima a un estado de inconsciencia. Si nosotros dejamos respirar por algunos segundos, podemos perder conocimiento. Y su atención temprana y sin atención oportuna y temprana, esto podría ocasionar la muerte. Siguiente. Las causas más comunes son las asfixias por alimentos mal masticados, pedazos de carne, ¿no? En niños, inclusive por caramelos, ¿no? Altos niveles de alcohol en la sangre nos puede producir un vómito, una aspiración y una obstrucción, ¿no? Las prótesis dentales también se ha demostrado, los traumas cráneoencefálicos, una contusión severa del organismo puede hacer que nosotros perdamos el conocimiento y la misma base de la lengua se basa en la parte posterior y eso puede ocasionar una obstrucción y por lo tanto un paro respiratorio y paro cardíaco, ¿no? Siguiente. Entonces, en la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño van a existir dos situaciones. La obstrucción de una
la obstrucción leve, ¿no? O la obstrucción parcial y la obstrucción grave o la obstrucción total. ¿Cómo lo diferencio? La obstrucción leve, el paciente inclusive te puede decir, me atoré. Y está tosiendo, tosiendo, tosiendo. Me atoré. Maldita cara. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tú lo que tienes que hacerlo es animar a toser. Pero en la obstrucción esta parcial o leve se puede, o puede suceder que se transforme en una obstrucción total. Y si va a ser una obstrucción grave o total, el paciente no va a tener tos, se va a poner una coloración morada, va a tener una sensación de angustia. En este caso, si el paciente todavía sigue inconsciente, se realiza la maniobra del Heimlich, que es colocarse por detrás de la persona, buscar el ombligo, dos dedos por encima del ombligo. Vas a hacer esto, vas a meter tu dedo pulgar, vas a cerrar tus 4 dedos y esto lo vas a direccionar como si fuera hacia tu ombligo, ¿no? Este es en el caso de que sea una obstrucción total y que sea inconsciente, porque si está inconsciente, llamas a los sistemas de emergencia y comienzas a hacer RCP con compresión. Siguiente. Y no se olviden que debemos de llamar a los sistemas de emergencia. Siguiente. Entonces, estos son los diferentes tipos. Cuando es, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea y se tiene que hacer la maniobra de Heimlich en una persona gestante, tienes que hacerlo no 2 centímetros o 2 dedos por encima del ombligo, sino ya a nivel torácico. En el caso que la víctima se encuentre sola, puedes utilizar, en este caso como una silla, puede colocar su mano y puede tratar de autorrealizarse la maniobra de Heimlich. Siguiente. A los niños, acá en la literatura siempre hay mucha discrepancia, ¿no? ¿Cómo hacerle la obstrucción de la vía aérea en cuerpos extraños en niños, ¿no? Algunos, inclusive, si son muy pequeños, los suben a su rodilla, otros se arrodillan para estar a la misma altura. El fundamento principal es que tienes que estar casi a la misma altura. Y los niños menores de 1 año o que pueden caber en tu mano, se les hace de una distinta manera. Siguiente. Entonces, la obstrucción en cuerpo extraño en niños puede ser una obstrucción parcial o leve, donde va a haber las mismas características. El paciente puede llorar o puede tener tos, o una obstrucción total en la cual ese niño no te va a emitir ningún tipo de sonido. Va a ser las mismas características. Si está consciente, mayor de Heimlich. Si está inconsciente, RCP. Siguiente. Ven que esta persona está más o menos con un niño de 7 o 8 años, lo que ha hecho, si está consciente, se va a arrodillar y más o menos a su altura y realizar la maniobra de Heimlich. Siguiente. Pero cuando ya son lactantes, primero tenemos que reconocerlo. Igualito, el paciente tiene una tos, puede ser una obstrucción parcial. Si este paciente, el lactante, no emite ningún tipo de sonido o la tos muy inefectiva, entonces, si está consciente, tienes que hacerle este tipo de maniobra. Lo vas a agarrar, lo vas a elevar, como ustedes importan mi hija. Mis hijos. Acá tenemos el maniquí. Si es muy pequeño o muy lactante, lo que usualmente la persona hace es agarrar la carita del paciente, ¿ya? Vas a agarrar, vas a meter, vas a tratar de que el niño quede así, ¿ya? Así, o acá o acá. ¿Por qué? Porque ahí dice, vas a realizar 5 palmadas entre las escápulas, 1, 2, 3, 4, 5. Con tu otra mano lo vas a voltear. ¿Para qué? Para realizar 5 compresiones torácicas con 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. No separando los dedos, ¿ah? La compresión sin separar los dedos. Siguiente. Entonces, ahí ven el gráfico. Otra de las cosas que me olvidé de mencionar, esto lo estoy haciendo por cosa práctica, pero el niño debe estar inclinado hacia adelante y un ángulo
Y cuando se voltea, se hace la compresión así. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que salga más fácil el cuerpo extraño. Siguiente. Listo, chicos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me he quedado sin voz. Espero que les haya servido. Cualquier duda, están ahorita, tienen 2 minutos para aclarar sus dudas. Si no, ya nos podemos ir a Le dormir. agradecemos, doctor Juan Pelayo Fiestas, por esta exposición tan interesante. Vamos a dejar un espacio para que voy a volver a poner el chat de registro de asistencia y damos un tiempo breve si alguien desea hacerle preguntas, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. A ver, por favor, preguntas. Ahí en el chat está la asistencia, el Google Form. Pueden todos abrirlo y registrar quien no lo ha hecho. Voy a volver a ponerlo para que ustedes con tranquilidad puedan registrar su asistencia y esperamos las preguntas. De repente, verbalmente, pueden en este momento el que desea hablar, abrir su audífono y o si no, lo escriben por el chat y yo lo leo. ¿Sí? Aunque está bastante claro, pero de todas maneras. Acá hay una pregunta, Ana Alba. En caso de ancianos, cuando les baja mucho la presión, ¿qué podemos hacer? Una de las primeras cosas es que para saber si se baja mucho la presión o no, como le digo siempre, hay que tomar la presión. Porque muchas cosas no pueden simular que la persona le bajó la presión. Lo primero que tienen que hacerlo, lo ponen en un lugar tranquilo, en una cama. Si no tienen una cama, pueden colocarlo en el piso, ¿no? Y tomarle la presión. Una vez que tenemos una presión por debajo de 80/50, podemos hacer dos cosas principales. Elevar los miembros inferiores hasta que esta presión se recupere, o en algunos casos se ha demostrado que la colocación de sal debajo de la lengua como primera actuación o como actuar en domicilio podría ayudar un poco a elevar la presión arterial. Ojo que la presión arterial puede ser causa en ese momento porque se medicó más de lo habitual o porque está con una infección severa o en algunos casos si es demostrable porque tiene una gran hemorragia, ¿no? Pero eso es lo primero que debe actuar. Lo siguiente, si persiste, tiene que llevarlo por emergencia para descartar cualquier patología. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Le agradece la química o farmacéutica Ana Alba por su respuesta. Muchas gracias. Gisela también está agradeciendo por la charla, quien expresa que es muy completa y amplia. Quizá por eso no hay preguntas, ¿no? Bien, a ver, un minutito más. Si no, ya damos por concluida la sesión. Mirta, disculpe, doctor Fiestas, de parte. Saque su celular, ahí está. Doctora Karina Estrada, saque un poco su celular, aléjelo de la pantalla. Y ahí ya no hay duplicidad de mensaje. La escuchamos, doctora Karim. De parte de la Unidad Básica de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Hospital Alcántara, darle las gracias por su tiempo, por su paciencia en esta exposición el día de hoy. Como dice la licenciada Mirta, muy interesante, muy fácil y digerible para todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, de parte de la gestión también, en nombre del doctor Elías, agradecerle el apoyo brindado el día de hoy hacia nosotros. De nada, de nada. Encantado siempre de aportar un granito de arena a la docencia y enseñar. Doctor, acá hay una pregunta. A ver, Alexander Rivas Becer. Doctor, ¿es recomendable tratar de extraer el cuerpo extraño antes del RCP? Supongamos que el paciente hay una obstrucción total
y esto ha sucedido que se torna inconsciente. Por lo tanto, la indicación es hacer RCP. Lo ideal es que comiences con las compresiones torácicas, 30 compresiones. Y una vez que hagas las 2 ventilaciones, apertures la vía aérea y tratar de ver si es que el cuerpo extraño que causó el paro, la obstrucción total, está dentro de la cavidad oral. Si está dentro de la cavidad oral y es fácil extraerlo, se le puede extraer. De lo contrario, igual podrías dar las ventilaciones torácicas, no hay ningún problema, ¿ya? Pero solamente se extrae cuando se puede, cuando se dan las 2 ventilaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esmila Huaraca agradece, dice gracias, doctor Fiestas. Alexander Rivas también gracias. Ana Alba. Ana Alba, otra pregunta. Si encontramos una persona que tomó exceso de benzodiazepinas, lo inmediato, ahí quedó. Usualmente cuando tenemos una persona, hay dos situaciones. Uno, que toma abundantes o exceso de benzodiazepinas, que puede ser un intento de suicidio, y que si está dentro de los 30 minutos a 1 hora, se puede realizar un lavado gástrico, para eso hay que llevarlo inmediatamente. O tenemos la otra situación, de que la persona se le ha administrado o ha tomado vía oral o se le ha administrado de una vía intramuscular endovenosa, y este ha creado un gran efecto adverso, en este caso la somnolencia. En este caso lo que tratamos de hacer es mantener a la paciente lo más lúcida posible. ¿Por qué? Porque si va a estar muy somnolienta puede obstruir la vía aérea. El tratamiento definitivo del exceso o del efecto de la somnolencia por benzodiazepinas, en este caso sería el flumacenilo, ¿no? Y eso ya se administra de forma intravenosa y en los servicios de emergencia. Pero lo principal es mantenerlo despierto para que no se obstruya esa vía aérea. Agradece Ana Alba la intervención. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya le dijo la doctora Karin Estrada, ya le dio los agradecimientos respectivos. Muy interesante su exposición y esperamos tenerlo en otra oportunidad, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense Muy mucho. buenas noches. Dejamos un rato el chat para que puedan registrar su asistencia y ahí ya se retira. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Mirta. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora. Gracias. Sí.
Con-